que tiene que ver con los elementos de encofrado, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar con el tema número 6 que básicamente, como su título lo dice acá, son los encofrados de madera, ¿ya? ¿De qué son los encofrados? Los encofrados son estos elementos que se montan para poder moldear o dar formas a las estructuras de hormigón, ¿no es cierto? En las estructuras de hormigón, nosotros le podemos dar forma, las formas que vemos en las edificaciones, en los edificios, gracias a precisamente estos elementos que se montan, que se lo denomina como encofrados, ¿no? Entonces, vamos a aprender cómo es que cómo es que se da la disposición de estos elementos necesarias para garantizar que se realice un correcto moldeado de estas estructuras, ¿no? Y aquí ustedes del ingeniero tienen todas las teorías de manera resumida, pero muy completa de lo que se trata y de lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Así como lo dice acá, eh, tenemos encofrado para cimiento, columnas, vigas, losas, escaleras, etcétera. Y eso es lo que vamos a aprender, ¿no? Aquí está toda la teoría resumida pero detallada de lo que se va a tratar este tema que vamos a tener que estudiar en este capítulo, ¿no? Entonces, toda esta teoría es interesante para que ustedes la vayan leyendo. O yo le voy a explicar cómo es que se hace básicamente la parte práctica, ya el cálculo, la disposición de estos encofrados para realizar una correcta moldeación un correcto moldeado de, de lo que se quiere, que es darle forma al hormigón, ¿no? Entonces, aquí sabemos que toda estructura, la mayor parte de las estructuras de hormigón, están conformadas por losas. ¿Qué son las losas? Las losas son estos elementos planos donde nosotros nos paramos de manera directa. Esas son las losas, el elemento plano donde nosotros nos asentamos, nos paramos directamente, ¿no? Esas losas tienen un sistema de encofrado que vamos a aprender a calcularlo, obviamente, y quitar la losa. Vamos a aprender cómo es que se calcula el sistema de encofrado para losa. A su vez, esa losa se apoya sobre este elemento de acá que se denomina como viga, que es donde la losa descarga toda su carga o se apoya sobre esas vigas de hormigón armado, digamos. También esa viga tiene que tener o se tiene que montar un sistema de encofrado para dar forma a esa viga, digamos. Eso vamos a aprender también a calcular la disposición correcta del encofrado que se tiene que disponer para esas vigas. Y a su vez esas vigas se apoyan directamente sobre este elemento vertical que nosotros lo conocemos como columna. La columna también tiene que tener su cajón o su elemento de encofrado para moldearla o dar la forma, digamos, de la columna. Eh, Eso también vamos a aprender a calcular cuál es la disposición que se tiene que hacer para esas columnas. Y a su vez esa columna transmite la carga al suelo a través de un elemento de transición que se denomina como fundación, ¿no? La fundación, que pueden ser de varios tipos: zapatas aisladas, eh, fundación con pilotaje, zapatas aisladas, zapatas combinadas, etcétera. Y también ahí se tiene que disponer un encofrado para dar forma a esa fundación. Eso también vamos a aprender a calcular esa disposición, ¿no? Entonces, básicamente, encofrado para losa, encofrado para vigas, encofrado para columna y encofrado para zapata, ¿no? Y también más adelante, si es que da el tiempo, vamos a ver encofrado para escaleras igual. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver un ejercicio práctico de lo que se trata, eso, lo que vamos a mencionar aquí ya. Esperemos un ratingo, voy a actualizar este documento para poder mostrarle el ejercicio que vamos a, a ver hoy día, ¿ya? Perfecto, aquí está. Voy a compartirlo y acá lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a calcular este ejercicio de aquí. Entonces, primero, me dice
voy a diseñar un encofrado para una losa llena. Vamos a comenzar con losa, luego vamos a ir con viga y luego vamos a ir con columna y con la fundación o la zapata, ya que es el elemento de transición que descansa en el suelo. Entonces, por ejemplo, este ejercicio me dice que yo tengo que diseñar un encofrado para lograr vaciar una losa llena, vamos a comenzar con losa llena, después vamos a ver los otros tipos de losas alivianadas, etcétera. Pero en este ejercicio en específico me dice que yo tengo que diseñar un encofrado para lograr vaciar una losa llena de espesor 12 centímetros. Y entonces, y, entonces los cálculos que me están pidiendo a mí determinar acá, primeramente dice son la presión sobre el tablero de la losa. Ahorita vamos a ver cómo se dispone el tablero como primer cálculo, digamos. Después los espaciamientos de los diferentes tipos de apoyo, ¿no? Pero para comprender eso, veamos cómo es que se da o cómo es que se dispone el encofrado para una losa, ¿no? Entonces, básicamente, el sistema de encofrado para una losa es el que ustedes están pudiendo ver acá. Entonces, antes de cuando se va a realizar una estructura, lo primero que se hace es montar el encofrado y este es el montículo o el montaje de un encofrado de una losa ya. Una losa llena, otro tipo de losa también es lo mismo, digamos. ¿Qué es lo que se coloca? Primero se coloca este plano, este elemento plano que ustedes ven acá, que abarca toda el área, que se conoce como tablero. El tablero es lo primero que se coloca, lo primero que hay que dar forma, digamos, ¿no? Este tablero donde se va a vaciar directamente la losa o se va a vaciar el hormigón, digamos, tiene un espesor de manera general, ¿no? Correspondiente a una pulgada. Es un espesor de tablero, directamente vamos a adoptar de una pulgada. Cabe recalcar que acá nosotros lo vamos a ver o vamos a aprender a hacer este cálculo desde un punto de vista estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a aprender a calcular la disposición o los espaciamientos, las disposiciones, o cada cuánto tienen que ir los elementos de apoyo desde un punto de vista estructural. Eso vamos a hacer en esta materia. Ustedes tienen otra materia donde ven ya más a profundidad los temas constructivos para estos encofrados, ¿no? Que es la materia de construcción de edificios 1. Ahí ya directamente más a profundidad las dimensiones estándares que tienen estos encofrados de acá, etcétera. Pero acá nosotros vamos a aprender a hacer, como se dice, el cálculo estructural, es decir, la disposición correcta de estos encofrados para garantizar de que esto vaya a ser, no vaya a fallar, pues, ¿no? No se vaya a venir abajo cuando se vacíe el concreto, etcétera. Entonces, ¿cómo es el sistema? Primero, hay un tablero que es donde el hormigón se va a vaciar directamente. Ese tablero vamos a adoptar siempre y estas son dimensiones estándares que vamos a utilizar. Ustedes pueden anotarse porque en el examen no se le va a mencionar, tal vez, ¿no? No se le va a mencionar qué espesor tiene el tablero ni nada, sino que puede que siempre adoptemos un espesor de tablero de una pulgada, como ustedes ven acá. Ese tablero de madera que está conformado, que conforma todo el plano donde se va a vaciar la losa, se apoya a través de unos largueros que nosotros lo estamos pudiendo ver acá. Estos largueros que se denominan como viguetas. Esas viguetas, que acá la estamos pudiendo observar, son estas que están horizontales aquí, es donde el tablero de madera se apoya de manera directa. Esas son viguetas, ¿no? Entonces, esas viguetas, también podemos mencionar unas dimensiones estándares para esas viguetas. Son de secciones rectangulares, son viguetas de secciones rectangulares, y podemos decir que las dimensiones normales que tienen esas viguetas son una base de 2 pulgadas y una altura de 3 pulgadas.
Entonces, las viguetas, que son estos largueros que ustedes que acá están en esta dirección, son los elementos donde el tablero de madera se apoya de manera directa, ya, las viguetas. Entonces, aquí en esta materia lo que nosotros vamos a aprender es calcular a qué distancia deben ir esas viguetas, o sea, el espaciamiento, digamos, a qué distancia tienen que ir esas viguetas para garantizar de que esto vaya a funcionar de manera correcta, ¿no? Eso vamos a aprender en esta materia. ¿A qué distancia tienen que ir estas viguetas que sirven de apoyo al tablero donde se va a vaciar la losa? Eso vamos a aprender, digamos. Y como les menciono, esas viguetas, las dimensiones normales, podríamos decir que tienen, son base 2 pulgadas y altura 3 pulgadas, ¿ya? Eso vuelvo a repetir que tienen que anotarse porque quizás no se le vaya a decir en el examen, ¿no? Ahora, esas viguetas se apoyan sobre este elemento que acá está en esta dirección, de manera directa sobre este elemento, que nosotros lo vamos a denominar aquí como vigas. Entonces, las vigas son estos largueros que acá están en esa dirección, en donde las viguetas se apoyan, digamos. Entonces, fíjense que las viguetas se apoyan de manera directa sobre las vigas, digamos, ¿no? Que son unos elementos un poquito mayores cuyas dimensiones, vamos a decir que también la vamos a estandarizar acá, digamos. Las dimensiones de las vigas que nosotros vamos a tener son también rectangulares, cuya base, cuya base corresponde a 2 pulgadas, una base de 2 pulgadas y una altura de 4 pulgadas. Ya, 2 pulgadas por 4 pulgadas son las dimensiones nominales que vamos a adoptar para las vigas. Las vigas son los elementos donde las viguetas se apoyan de manera directa, ¿no? Y a su vez esas vigas se apoyan sobre este elemento vertical, que finalmente es el que transmite la carga al suelo. Estas columnitas verticales de acá, que nosotros lo vamos a conocer como puntales, ¿ya? Son los puntales, ¿ya? Estos elementos, estas columnitas verticales que sirven de apoyo a las vigas, ¿no? Entonces, estos puntales generalmente también, si no nos dice nada el ejercicio, si no nos da dimensiones de puntales, nosotros podemos adoptar puntales cuadrados cuyas dimensiones son las siguientes: 3 pulgadas, 3 pulgadas por 3 pulgadas. Donde una pulgada, ustedes saben que una pulgada equivale a 2.54 centímetros, ¿no? Sin embargo, lo vamos a simplificar, ya vamos a decir que una pulgada equivale a 2.5 centímetros. Ahí, ¿no? Ya, entonces ya saben ustedes si es que a ustedes no le da dimensiones, digamos, como datos, ustedes adoptan directamente estas dimensiones nominales, ¿ya? Entonces, fíjense que este es el sistema de apoyo que se da para un encofrado de losa, ¿no? Un encofrado de losa va a contar de estos elementos. Un tablero, que es donde se va a vaciar directamente la losa. Ese tablero, a su vez, se apoya sobre estos largueros que nosotros denominamos viguetas, que vamos a aprender a calcular cuál es el espaciamiento que tienen esas viguetas. A su vez, esas viguetas se apoyan sobre estos elementos, estos largueros que aquí están en esta dirección, que nosotros lo denominamos como vigas, y a su vez esas vigas se apoyan sobre estos elementos verticales, estas columnitas, que nosotros lo conocemos como puntales, ¿ya? Como puntales. Entonces, como yo les decía, nuestro objetivo en esta materia no es ver a profundidad las dimensiones comerciales, más a profundidad el esquema constructivo, nada, porque eso ustedes lo ven en construcción de edificio 1. Aquí lo que van a aprender es a calcular cuál es la disposición o cada cuánto tienen que ir estos apoyos para garantizar de que esto va a ser estable. Es decir, en pocas palabras, cuál es el espaciamiento de las viguetas
cada cuánto tienen que ir para poder sostener esta losa que va a ser de 12 centímetros de espesor. ¿Cuál es el espaciamiento de estas vigas? ¿Cada cuánto tienen que ir estas vigas para sostener esa carga de esa losa de 12 centímetros? O sea, su espaciamiento, ¿no? Espaciamiento de las vigas, espaciamiento de las vigas, su disposición, digamos. ¿Cada cuánto tienen que ir estos puntales para sostener esa carga? ¿Cada cuánto? O sea, ¿cuál es su espaciamiento, digamos? Eso es lo que vamos a aprender acá y es un tema muy importante porque es prácticamente, según lo que yo entiendo, lo tengo entendido, es lo más importante de cuando se hace un cálculo de encofrado, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes fallan en el espaciamiento, al momento de vaciar la losa, eso se puede venir abajo, ¿no? Conllevando una pérdida económica, pero también de vida, digamos, porque puede morir alguien ahí. Entonces, es un tema muy importante saber calcular la disposición o el aplazamiento que tienen que tener estos encofrados, ¿no? Aprendan, entonces vamos a ver cómo es que se hace ese cálculo. Bien, dicho todo eso, comencemos entonces. Primero, lo primero que vamos a calcular es el espaciamiento de las viguetas, ¿sí? Es decir, el espaciamiento de estos largueros o viguetas que nosotros le denominamos necesario para garantizar de que el tablero porque sabemos que el tablero se apoya directamente sobre esa vigueta, necesario para garantizar que el tablero no vaya a fallar cuando se vacíe el hormigón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estimar la carga, estimar la carga superficial. Aquí podemos ver una vista en planta, digamos, de cómo se da esta disposición. Aquí tenemos el tablero, aquí tenemos una vista de abajo, aquí una vista de arriba, podríamos decir. Entonces, lo primero, obviamente, es estimar la carga, ¿no? Hacer una evaluación de la carga que va a actuar sobre este tablero. Obviamente, la carga que va a actuar sobre este tablero va a ser la carga que genera el hormigón fresco, o sea, el hormigón cuando se vacía ahí. O sea, esa va a ser una carga que la vamos a tomar como una carga superficial, actuando sobre toda la superficie de ese tablero, así de esa manera, carga superficial por metro cuadrado. Y entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Aquí está. Carga sobre el tablero de fondo, dice, ¿no? Para empezar, siempre vamos a tener dos tipos de carga, lo que concierne a la carga viva y la carga muerta. La carga viva es la carga debido como su nombre lo dice, es una carga que está en constante movimiento. En este caso es una carga debido a los operarios que suben allá a hacer ese vaciado, las máquinas o los materiales que se utilizan para el mismo vaciado. Todo eso conlleva a esta carga viva que se tiene que estimar, que generalmente se estima entre 150 a 200 kilos por metro cuadrado, ¿no? Nosotros vamos a tomar un valor de 150, ¿ya? Y la carga muerta, que es la carga debido al peso del material que estamos considerando. En este caso estamos considerando el hormigón que se va a vaciar ahí, el hormigón fresco, para esa losa de 12 centímetros. Entonces, para poder estimar esa presión, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar. Si nosotros queremos presión en el fondo, obviamente multiplicamos presión, ustedes saben que es igual a peso específico del material que ustedes están considerando por la profundidad o la altura, ¿no? A la que está ese material. Entonces nosotros tenemos que evaluar una carga de hormigón para una losa, como dice acá el ejercicio, de 12 centímetros de espesor. Es decir, esa losa va a tener una profundidad de 12 centímetros. Por consiguiente, para evaluar esa presión debido a la carga muerta, entonces multiplicamos el peso específico de ese material, que en este caso es hormigón armado, porque va a haber armadura, va a haber fierro igual, por la 2.400 kilos por metro cúbico, por la profundidad que va a tener esa losa. En este caso, 12 centímetros, ¿no? O 0.12 metros. Entonces ahí ustedes tienen la carga por metro cuadrado, la carga muerta, ¿no? Haciendo esa multiplicación, la carga superficial actuando sobre toda la superficie del tablero, que equivale a este valor.
Bien, entonces para calcular la presión total, sumo, bueno, sumo la carga viva más la carga muerta. Ahora, esa suma, esa presión se tiene que incrementar un 25%. ¿Dice? Por eso acá lo tenemos por 1,25. ¿Por qué se tiene que hacer ese incremento? Pues ese incremento se tiene que hacer por el impacto o las vibraciones que pueden suceder allá arriba, ¿no? O sea, como todo está en constante movimiento, porque los operarios, los albañiles, etcétera, que están allá vaciando la losa se están moviendo constantemente. Así que como cuando lanzan el hormigón fresco, también es una carga que va a impactar, digamos. Entonces, eso puede suceder o siempre sucede que hay vibraciones, ¿no? Esas vibraciones pueden ocasionar una carga extra, digamos, a la que se evalúa aquí. Por eso, para considerar eso, lo que se hace es aumentar un 25%, se lo multiplica por 1,25, ¿no? Entonces, ahí suman ambas y la multiplican por 1,25, finalmente tienen la presión que vamos a ocupar para evaluar esos espaciamientos, ¿no? Que es esta de 438 que está acá. Bien, entonces comencemos. Lo primero que vamos a hacer es calcular el espaciamiento de las viguetas. Entonces, para ver cómo se evalúa esto, veamos este esquema de aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tablero. Ya hemos estimado la carga por metro cuadrado que actúa sobre ese tablero. Nuestro objetivo a continuación es calcular el espaciamiento que tienen que tener estas viguetas, que son los apoyos de ese tablero. O sea, ese tablero se apoya directamente sobre estos largueros o viguetas que se denominan. Entonces, ¿cuál es el espaciamiento o cada cuánto tienen que ir esas viguetas? Eso es lo que vamos a determinar a continuación. Espaciamiento de las viguetas, vamos a decir. ¿Ya? Espaciamiento de las viguetas. Ya, espaciamiento de viguetas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es agarrar una faja de 1 metro de tablero para analizarlo, es decir, vamos a hacer, vamos a agarrar una faja de 1 metro, una faja de 1 metro de tablero para proceder a realizar ese análisis y lo vamos a realizar de esta manera. Ahí, y si lo vemos por acá, digamos, no vamos a decir eso, ¿no? Ahí tenemos una faja de 1 metro de ancho de tablero, digamos, para que lo observemos mejor. Entonces ahí, 1 metro, utilizamos 1 metro en análisis de tablero, o sea, un ancho unitario, ¿no? 1 metro. 1 metro, ahí tenemos, digamos, la faja de 1 metro en análisis, y esa faja que vamos a utilizar en análisis está sometida a una carga, a una presión, ¿no? Una presión que ya lo hemos calculado, etcétera. Una faja de tablero de 1 metro. Y lo que vamos a calcular es, sabemos que el sistema de apoyo para esta faja son, son las viguetas son los que están apoyando a ese tablero. Entonces, nuestro objetivo es calcular el espaciamiento de estos apoyos, ¿no? Cada cuánto tienen que ir. Espaciamiento de las viguetas. Bien, entonces esto es lo que se hace para calcular el espaciamiento de las viguetas.
agarrar una faja de 1 metro, un ancho unitario de tablero, y analizarlo, ¿no? Entonces acá fíjense, es lo que nosotros, o lo que yo he hecho. Entonces, a continuación, hay que calcular o distribuir, vamos a decir acá, distribuir una carga lineal a lo largo de la línea de esta faja. Es decir, vamos a calcular una carga por metro, una carga Q lineal, ¿no? O sea, a lo largo de la línea de la faja, digamos, que estamos agarrando de análisis, la faja de ancho unitario, la carga Q. Ahí, ¿no? La carga Q. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente se multiplica la presión o la carga superficial que hemos calculado, la carga por metro cuadrado, por el ancho de esta faja, que en este caso es 1 metro. Eso es lo que se hace. Y de esa manera se obtiene la carga por metro o carga lineal distribuida en toda la línea de faja de 1 metro que estamos hablando en análisis. Entonces, por eso acá ustedes ven, fíjense, ven que nosotros multiplicamos la carga esta 438 kilos por metro cuadrado, que era la carga superficial, por los 1 metro de faja que estamos analizando, y ahí tenemos entonces la carga lineal, ¿no? Distribuida a lo largo de la línea de faja. En este caso es esta 438 kilos por metro que nos ha salido aquí, ¿no? Para que no se distorsione esto, y ahí vamos a tener, ¿no? Entonces, fíjense que una vez calculada esa carga lineal a lo largo de esa faja, a continuación planteamos el esquema estructural de cálculo, que le vamos a dar para calcular ese espaciamiento. Entonces, el esquema estructural de cálculo podemos plantearlo de esta manera. Es decir, podemos plantear un elemento continuo con n cantidad de apoyos, porque no conocemos la cantidad de viguetas que en ese caso tendríamos que conocer de cuánto por cuánto va a ser esa losa, si va a ser 6 metros, 7 metros, ahí podríamos calcular la cantidad de viguetas, digamos, y conocer a ciencia cierta cuántos apoyos son los que van a ir. Pero como no estamos en ese afán de, repito que eso lo tienen que ver ustedes en construcción de edificios 1, así de manera más detallada, pero aquí simplemente nos interesa calcular la disposición o los espaciamientos que tienen que tener estos apoyos, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es plantear un elemento continuo que corresponde a esta faja de 1 metro, obviamente, con n cantidad de apoyos. En este caso yo le he dado, digamos, para representarlo, 5 apoyos, ¿no? Cualquiera puede darle más, o etcétera. No conocemos la cantidad de apoyos. Simplemente planteamos un elemento continuo, ¿no? Con n cantidad de apoyos, sometida a una carga uniformemente distribuida, que la hemos calculado aquí, multiplicando la presión esta por los 1 metro de faja, y ya tenemos ese elemento representado ahí, ¿no? Ahora, la sección transversal de ese elemento corresponde a esta de acá. Son los 1 metro de faja que hemos agarrado en análisis. Esa es la base, digamos. Aquí lo vamos a representar. Sería esta sección transversal de aquí, ¿no? De la faja de 1 metro, ¿no? Entonces serían los 1 metro de base de faja que estamos agarrando, multiplicado por la altura, que sería el espesor, el espesor. En este caso es el espesor del tablero, ¿no? Yo les mencionaba a ustedes que ese espesor lo vamos a tomar como 1 pulgada. 1 pulgada equivale a 2.5 centímetros. Eso es lo que vamos a agarrar. Si bien es 2.54, pero acá vamos a agarrar como 2.5. Y es ahí donde sale esta altura de 2.5, ¿no? Bien, planteado eso, a continuación lo que nos resta simplemente es hacer los controles que conocemos. ¿Qué controles son los que vamos a realizar? Control por flexión, lo que conocemos aquí, pues, ¿no? Control por flexión, control por corte, por deformación y por aplastamiento, que son los que conocemos, ¿no? Entonces, por flexión, aplicamos esta fórmula, y fíjense una cosa acá.
eh, la resistencia a flexión para la madera que estamos tomando aquí es de 150. Hasta ahorita veníamos utilizando 210, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Si bien acá en el ejercicio no me dice eso, pero eso sucede porque la madera que se utiliza para encofrado es madera del grupo B, es decir, es madera de resistencia media. No se utiliza una madera de grupo A o madera fina o madera de alta resistencia por obvias razones, ¿no? Porque el encofrado solamente se lo va a usar ese rato para darle forma al hormigón hasta que este mismo adquiera su resistencia necesaria y luego ya se lo desmonta, ¿no? Quizás se vaya a utilizar en otras ocasiones, en algunas ocasiones hasta 3 usos se le da, pero después de eso ya no se le da más uso, digamos, o sea, se lo desecha. Y por eso no conviene utilizar una madera de resistencia alta. Por eso aquí se utiliza madera de resistencia media o madera del grupo B que nosotros conocemos. Entonces, para madera del grupo B, si ustedes observan, la resistencia a flexión es 150, por ejemplo, ¿no? Para madera del grupo B, es por eso que aquí ya esto cambia, ¿no? Momento Q por L cuadrado sobre 10 para elementos continuos. Y los demás conocen, ¿no? Módulos resistentes, base 100, altura 2.5 al cuadrado sobre 6. Y de ahí despejan, aquí viene la longitud, ¿no? La longitud en este caso sería el espaciamiento que nosotros estamos calculando. En este caso sería el espaciamiento de la vigueta, este B de acá, ¿no? Y de ahí despejan lo que no conocemos, pues, es el espaciamiento. Lo mismo por corte, ¿no? Por corte lo mismo, la resistencia por corte, 12, madera del grupo B, y la fórmula que conocemos, ¿no? Corte máximo, Q por L sobre 2, L acá es B, y sobre el área, ¿no? El área es de acá, es decir, lo que conocen nomás, lo que hemos hecho el primer parcial, ¿no? Deformación, lo mismo, nada más que aquí no es 5, aquí es 3, acá ya cuando lo reemplacé la fórmula ya lo hice de manera correcta, aquí es 3 sobre 384, la longitud es el espaciamiento que no conocemos, módulo elástico, madera de grupo B, 75.000, y la inercia, ¿no? Va a ser por altura al cubo sobre 12, y de ahí despejamos el espaciamiento, ¿no? Aplastamiento, lo mismo, ¿no? Resistencia al aplastamiento, 28. La reacción para el aplastamiento, Q por L. En este caso la L viene a ser eh, la reacción para el aplastamiento, Q por L. La longitud viene a ser la longitud de un tramo, que es el espaciamiento que tenemos acá. Y el área de aplastamiento, ¿no? Que son los 1 metro de faja que hemos agarrado acá, podríamos decir, por el ancho de vigueta, que es el apoyo, ¿no? El ancho de vigueta es 2 pulgadas, ¿no? La base que habíamos tomado acá, y yo les mencionaba que la vigueta, está aquí, iba a tener una base pues estamos agarrando la nominal, una base de 2 pulgadas, ¿no? Entonces ese aplastamiento va a ser los 1 metro por las 2 pulgadas de base que tiene eso, digamos, base 2 pulgadas. 2 pulgadas o 5 centímetros, tomando como referencia que vamos a decir que 1 pulgada, 2.5 centímetros. Es ahí donde sale esa área de aplastamiento, digamos, los 1 metro de ancho por la base de la vigueta, ¿no? Que es 2 pulgadas o 5 centímetros. Y de ahí le da un espaciamiento, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que de estos 4 controles, tienen que adoptar como espaciamiento máximo el menor, obviamente, el de menor valor. En este caso, el de menor valor es este por deformación que nosotros vemos acá, que es 93.42, digamos. Los demás son mucho mayores. Y es aquí donde ustedes tienen que observar, y si lo hacen siempre así, que generalmente el que casi siempre, por no decir siempre, rige, el control que casi siempre rige, es el de deformación, digamos. Fíjense que los otros nos salen valores altísimos, digamos. Flexión, ni qué decir corte, y mucho más aplastamiento, es decir, eso permite un espaciamiento considerable. En cambio, el de deformación es el que rige de manera general. Es decir, en el examen
ustedes no es necesario que hagan los 4 controles, sino que váyanse directamente por el control que saben que va a cumplir, digamos. En este caso es el control por deformación. Quizás en el examen no vayan a tener mucho tiempo o el ejercicio es largo, digamos, como para estar perdiendo el tiempo haciendo los 4 controles, ¿no? Yo me voy directamente por el que sé que va a regir o sé que se va a cumplir, digamos, el control por deformación, ¿no? Y entonces de esta manera, fíjense que ya hemos determinado el espaciamiento de las viguetas, es decir, que las viguetas para resistir esta losa de espesor que se va a vaciar de espesor 12 centímetros, tienen que tener una separación máxima, ahí, ¿no? Una separación máxima, ahí, y hasta allá, ¿no? N cantidad de vigueta, porque para eso, vuelvo a repetir que tendríamos que tener la dimensión de esta losa, de cuánto por cuánto va a ser la losa y por consiguiente, de cuánto por cuánto va a tener este tablero para poder determinar más o menos qué cantidad de viguetas se necesitan. Eso no lo vamos a ver acá, simplemente vamos a aprender a calcular la disposición o los espaciamientos. Entonces, los espaciamientos necesarios para estas viguetas son los 93 centímetros que nos salió ahí calculado, ¿no? Necesaria para resistir esta losa que va a ser de 12 centímetros de espesor, ¿no? Entonces, el espaciamiento de vigueta ya lo calculamos. Se calcula de esa manera, ¿no? Un metro, una faja de 1 metro de tablero y ahí empiezan a hacer el cálculo. Bien, a continuación, nuestro objetivo es calcular el espaciamiento de los apoyos de las viguetas. Es decir, las viguetas se apoyan sobre estas vigas. Estas vigas, ¿no? Son estas otras que están en esta dirección. Entonces, ¿cada cuánto tienen que ir esas vigas para poder resistir las cargas que le va a mandar la vigueta? El tablero le manda carga a la vigueta y la vigueta le va a transmitir su carga a la viga. Si cada cuánto tienen que ir esas vigas. Y si lo observamos aquí, lo que queremos a continuación es calcular la separación de estas vigas, ¿no? Ahí, digo, la separación de esta viga. Cada cuánto tienen que ir, cuál es su disposición, espaciamiento de viga, ¿no? Bien, entonces para lograr eso, lo que nosotros tenemos que hacer es cargar una vigueta para evaluar cuál es la separación que tienen que tener necesaria, que tienen que tener los apoyos de esa vigueta. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Fijémonos acá. Para empezar, yo tengo la carga, ¿no? Tengo la carga superficial o la carga por metro cuadrado actuando sobre todo el tablero, ¿no? Ahí, digamos. Ahí está la carga, etcétera, actuando sobre todo el tablero de losa. Y entonces, a continuación, tenemos que lograr calcular una carga, aquí no con esto, ¿no? Una carga distribuida sobre toda la línea de la vigueta. Es decir, una carga lineal o distribuida sobre toda la línea de la vigueta. Para de esa manera evaluar cuál es la separación necesaria de los apoyos de esa vigueta. Que los apoyos de esa vigueta van a ser las vigas, que es lo que nos interesa a continuación, calcular la separación de las vigas. Entonces, tengo que calcular yo y cuál es la carga Q repartida a lo largo de la línea de una vigueta, porque evaluando una vigueta puedo evaluar yo las demás para las demás va a ser lo mismo, digamos. ¿Cuánto vale la carga Q? ¿Cuánto es lo que vale la carga Q? Eso vamos a calcular entonces. ¿Cómo se calcula? Pues básicamente utilizando el espaciamiento, ¿no? Piensen ustedes que acá
Fíjense ustedes que acá nosotros tenemos el espaciamiento de las viguetas ya calculado. Tenemos un espaciamiento y acá vamos a tener otro, ¿no? Porque allá va a ir otra vigueta. Ese espaciamiento, ahí, acá lo voy a hacer. Ese espaciamiento ya lo hemos logrado calcular, ¿no? Ese espaciamiento de las viguetas, cada cuánto van a ir, etcétera. Entonces acá tenemos nosotros espaciamiento de la vigueta, digamos, ya calculado, ¿no? Espaciamiento de la vigueta. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente para evaluar cómo se calcula esta carga Q distribuida a lo largo de la línea de una sola vigueta, ¿no? Nosotros decimos lo siguiente, por ejemplo, entre esta vigueta y esta vigueta hay un tramo de tablero, digamos. Entonces decimos que la mitad de ese tramo de tablero, es decir, voy a hacerlo acá con este color, es decir, la mitad de ese tramo de tablero lo toma una vigueta y la otra mitad lo toma la otra. Acá, es decir, acá vamos a tener que este tramo viene a ser la mitad de todo el tramo, ¿no? O sea, el espaciamiento sobre 2, digamos. El espaciamiento sobre 2. El espaciamiento de la vigueta sobre 2, ¿no es cierto? Viene a ser esta influencia, digamos. O sea, esta influencia de carga para esa vigueta de ahí, para ese tramo, ¿no? Ahora, entre esta vigueta y otra que va a ir quizás más acá, digamos, también lo mismo. La mitad de la longitud de este tramo lo toma una vigueta y la otra mitad lo toma la otra. Entonces acá lo vamos a poner, acá sucede lo mismo, ¿no? La mitad lo va a tomar una y la mitad lo va a tomar la otra. Es decir, la influencia va a ser esta, ¿no? Para el otro tramo. Ahí, ¿no? Es decir, acá también va a ir el espaciamiento o la longitud sobre 2, digamos. EB sobre 2. Entonces, finalmente, ¿cuál es el ancho de influencia de carga para una sola vigueta? Pues básicamente viene a ser el mismo espaciamiento, ¿no? El ancho de influencia de carga para una sola vigueta viene a ser el mismo espaciamiento, ¿no? Porque la mitad aquí y la otra mitad acá, sumado a ambas, conforman el mismo, ¿no? El mismo espaciamiento. Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente. Lo que quiere decir que yo multiplicando la presión que es la cara superficial que está actuando sobre todo el plano del tablero, sobre toda el área del tablero, multiplicado por ese ancho de influencia de cara, que ya vimos que es el espaciamiento de la vigueta, a mí me da como resultado una carga distribuida sobre la línea de la vigueta, una carga por metro, una carga lineal, digamos, de esta manera, así, evaluada tal cual lo hemos realizado nosotros. Entonces, es por eso que acá, si nos vamos al ejercicio, vamos a ver esto. Por eso que aquí, cuando yo calculo el espaciamiento de vigas, multiplico la carga superficial por el espaciamiento de las viguetas, que ha sido este de aquí, ¿no? Este de aquí al que hemos adoptado, 93.42. Aquí está en metro, obviamente. Entonces, la carga del tablero, que la presión, digamos, que la hemos evaluado acá, multiplicado por el espaciamiento de las viguetas, ¿no? Por el espaciamiento de las viguetas, ya yo tengo la carga lineal distribuida a lo largo de la línea de esa vigueta, ¿no? Que me da este valor, digamos, esto está en metros, aquí transformamos en centímetros directamente. Y así también lo materializamos de esta manera, ¿no? Un elemento continuo con n cantidad de apoyo, no conocemos la cantidad de apoyo, entonces lo evaluamos así, digamos, un elemento continuo simplemente. Sometida a una carga uniformemente distribuida, que ya la hemos calculado aquí, esta, y cuya sección es la sección de vigueta, ¿no? Yo les he mencionado a ustedes que la vigueta la vamos a tomar como una base de 2 pulgadas
o 5 centímetros, como ven acá, y una altura de 3 pulgadas o 7.5 centímetros, como ustedes ven acá. Son viguetas rectangulares, ¿no? 2 pulgadas por 3 pulgadas, aquí ya están transformados en centímetros. Y a continuación calculamos el espaciamiento de sus apoyos, ¿no? Sus apoyos de las viguetas son las vigas, obviamente. Y eso es lo que queremos conocer, digamos, ¿no? Cada cuánto van estas vigas. Aquí igual ustedes pueden ver cómo va esa disposición, digamos, ¿no? Ahí fíjense que están las viguetas. Lo que hemos hecho aquí nosotros es distribuir o calcular una carga lineal a lo largo de toda la línea de la vigueta. Hemos evaluado una sola, hemos evaluado una sola vigueta ahí y hemos distribuido una carga lineal, ¿no? ¿Cómo distribuimos esta carga lineal? Multiplicando pues la carga superficial actuando sobre el tablero por el espaciamiento de una sola vigueta, ¿no? Que es la influencia de carga que observamos para una sola vigueta, ¿no? La carga Q, ahí está. Entonces, a continuación nos interesa conocer el espaciamiento de los apoyos de esta vigueta, ¿no? Que son las vigas que están aquí. ¿Cuánto vale eso, digamos? Eso es lo que estamos evaluando, ¿no? Ahí está. Aquí está el esquema del cálculo, el esquema estructural. Y a continuación lo único que hacen es aplicar el control que saben ustedes que le va a cumplir. En este caso el control por deformación. Y eso es lo que hemos hecho. Control por deformación real menor o igual a deformación admisible, 3 sobre 384 por la carga 4.09 por la longitud, que en este caso es el espaciamiento de la vigueta, a la cuarta sobre módulo elástico por inercia, ¿no? Inercia base por altura al cubo sobre 12. Es igual a L sobre 350, deformación admisible. El espaciamiento de vigueta sobre 350. ¿No? Y ahí la única incógnita va a ser el espaciamiento de la viga, no vigueta, el espaciamiento de la viga. Y eso son los apoyos, ¿no? De la vigueta. ¿Ya? Entonces, de esa manera logran ustedes obtener el segundo objetivo, que era el espaciamiento de las vigas. O sea, fíjense que las vigas, según este cálculo, me dice que tienen que ir con un máximo de dispuesta cada una o separada cada una con un máximo de 105 centímetros. Es decir, 1 metro con 5 centímetros. Estas vigas, ¿no? Tienen que ir distribuidas cada 1 metro con 5 centímetros, según nuestros cálculos, ¿no? No pueden ir separadas a más de esa distancia. Bien, una vez que calculamos ya, fíjense acá, vamos a hacer esto. Una vez que hemos calculado el espaciamiento de las vigas, a continuación nuestro siguiente objetivo es calcular el espaciamiento de los apoyos de las vigas, ¿no? En este caso los apoyos de la viga obviamente son los puntales, digamos, estas columnas verticales. Entonces nuestro objetivo es el siguiente, calcular, vamos a calcular la disposición o el espaciamiento que tienen que tener los puntales en esa dirección y calcular las separaciones o los espaciamientos que tienen que tener estos puntales en la otra dirección, ¿no? En esta dirección de acá. Ahí, ¿no? Cada cuánto tienen que ir. Entonces, si nosotros nos damos uno eje cualquiera, digamos, qué sé yo, a este eje que está en esta dirección, podemos decir que lo tomamos como eje X, y al otro, el que está en la otra dirección, en la dirección perpendicular, lo tomamos como eje Z, digamos, el que va en esa dirección de allá, eje Z. Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que la separación en este eje, en dirección de X, lo vamos a denominar como separación de puntales
Separación de puntales en X, EPX. Es decir, espaciamiento de puntales o separación de puntales en X. Y la otra dirección, la dirección perpendicular, que es la que está acá, digamos, vamos a decir separación de puntales en Z. Separación de puntales en Z. ¿No? Entonces, una vez ya calculado la separación de las viguetas, calculado la separación de las vigas, a continuación, nuestro objetivo es este: calcular cada cuánto tienen que ir los puntales, tanto en dirección X como en la otra dirección perpendicular que es Z. Cada cuánto su disposición, y eso es lo que vamos a lograr a continuación, ¿no? Entonces, acá tenemos el cálculo. Espaciamiento de puntales. Comencemos con espaciamiento de puntales en X. Para empezar, nosotros decimos que los puntales directamente sirven de apoyo para las vigas, ¿no? Es decir, las vigas se apoyan sobre los puntales, digamos, ¿no? Entonces, a continuación, lo que nosotros tenemos que hacer, primero idealizamos acá, ¿no? A ver, tenemos ahí la carga, la presión, digamos, sobre el tablero, sobre todo el tablero de madera, de esa manera, ahí, digamos. Y entonces lo que tenemos que hacer a continuación es cargar una sola viga, ¿no? Es decir, obtener la carga lineal a lo largo de una sola viga. O sea, la carga a lo largo de la línea de viga, la carga Q, ¿no? De una sola viga, porque para lo demás el comportamiento va a ser la misma. Analizando una sola ya tenemos lo mismo para las demás, digamos. ¿Cuánto vale la carga Q o la carga lineal? Eso es lo que vamos a distribuir a lo largo de la línea de viga. Eso es lo que vamos a determinar, digamos. Ahí más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la carga Q? ¿Cuánto vale la carga Q? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién quiere ganarse punto extra? ¿Cuánto? ¿Qué tengo que hacer aquí? La presión, ¿por cuánto tengo que multiplicar para calcular esa carga Q? Distribuida a lo largo de la línea de viga. ¿Quién se anima a ver? ¿O quién se da idea de por cuánto tengo que multiplicar eso? La presión, que es la carga superficial actando sobre el tablero, ¿por cuánto lo multiplico para distribuir esa carga o calcular esa carga lineal a lo largo de toda la línea de viga? ¿Por cuánto? Por la distancia perpendicular, Claro, la por distancia la menor exactamente. distancia. La distancia perpendicular, no una distancia, pero ¿qué distancia perpendicular? ¿A cuánto equivale? La menor distancia, No. lo- Este, así como hacíamos ¿se acuerda que en el de viga decíamos que la mitad del tramo de un espaciamiento de la vigueta lo tomaba una vigueta y la otra lo tomaba la otra, ¿no? Lo mismo sucedía con el siguiente tramo. Finalmente, ¿se acuerdan que la influencia de carga para la vigueta era el mismo espaciamiento de la vigueta? Entonces aquí la influencia de carga para la viga, ¿a qué va a ser igual? A la misma separación de la viga, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque eso simplemente tenían que decir, digamos, aquí nosotros tenemos separación de la viga y separación de la viga, que ya lo hemos calculado, ¿no? Ahí, digamos, ahí está la separación de la viga, que ya la hemos calculado, separación de la viga y separación de la viga, ¿no? Entonces, fíjense que este tramo que hay entre viga y viga, tramo que hay entre una viga y la otra viga, se lo toman ambas por igual, es decir, la mitad lo va a tomar una y la otra mitad lo va a tomar la otra. Aquí sí lo vemos, ¿no? La mitad lo toma una, sería la mitad del espaciamiento, y la otra mitad lo toma la otra. Lo mismo sucede con el siguiente tramo.
la mitad lo toma, la mitad del espaciamiento lo toma una y la otra mitad lo toma la otra. Es decir, este ancho de influencia que ustedes ven aquí de carga para la vigueta que estamos evaluando nosotros va a ser correspondiente este, a un espaciamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay la mitad del espaciamiento y acá también hay la mitad del espaciamiento, ¿no? Esta longitud que es el espaciamiento. Entonces, este ancho de, vamos ahora eso, este ancho de influencia de carga para esa viga va a ser el mismo espaciamiento, que ya lo hemos calculado. Entonces, ustedes multiplicando la presión sobre el tablero por el mismo espaciamiento de la viga, que ya lo hemos calculado previamente, obtienen la carga lineal o distribuida a lo largo de la línea de la viga, digamos. Es por eso que acá, por eso que aquí, fíjense, la presión del tablero, calculada desde el principio, aquí está, lo multiplico, lo multiplico por el espaciamiento de la viga, que la he calculado aquí, digamos. Esto 105 centímetros o 1.05 metros. Y ahí tenemos ya la carga distribuida a lo largo de la línea de la viga, ¿no? Esto de acá en metros o esto de aquí en centímetros. Y hacemos lo mismo, ¿no? Fíjense que esto es repetitivo, ¿no? Proponemos un elemento continuo y ahí tenemos la sección transversal de la viga, que habíamos dicho que vamos a tomar una base de 2 pulgadas, 5 centímetros, por una altura de 4 pulgadas o 10 centímetros, digamos. Los apoyos, que en este caso son los puntales, digamos, los apoyos, las vigas son los puntales, y nos interesa conocer la separación de esos apoyos. En este caso serían los espaciamientos de los puntales en X, digamos, dirección X. Aplicamos el control que sabemos que no va a cumplir, pues en este caso sería el control por deformación. No voy a perder el tiempo con los otros controles, que ya sé que no es necesario, y aplican la fórmula de deformación, ¿no? Y ahí despejan el espaciamiento de puntales en X. Me sale 135 centímetros. ¿Qué he logrado? He logrado esto, fíjense. Nuevamente regresamos al esquema. Y lo que he logrado yo es calcular esto de aquí. Y ahora un ratito los otros dibujos que ya estaban concebidos. ¿Qué hemos logrado? Hemos calculado esto. El espaciamiento de los puntales en esta dirección. EP X. ¿Cuánto nos ha salido? 135 centímetros, creo, ¿no? EPX. Bien, ya logré eso ya. Calcular ese espaciamiento, esa separación de los puntales en esa dirección. Ahora lo que me falta lograr es calcular la separación de estos mismos puntales, pero en la otra dirección, en la dirección perpendicular, en esta dirección de acá, en esa, ¿no? Espaciamiento de puntales en Z. Espaciamiento de puntales en Z. Bien, ¿quién me dice, por puntos también, a qué es igual a simple vista? ¿A qué es igual el espaciamiento de puntales en Z? Eso se calcula a simple vista, ¿no? ¿A qué es igual? Sin necesidad de cargar nada ni nada. ¿Esto es igual a qué? A ver quién me dice, piensen, a ver. Está fácil. ¿A qué es igual el espaciamiento de puntales en Z, en esa dirección de allá? ¿Es igual a nadie? La vigueta. ¿Cuánto? ¿Qué dice? ¿A qué es igual nomás? Solamente el nombre, no es necesario que den un valor, digamos. ¿A A qué es la igual? vigueta. ¿Las viguetas?
esta vigueta. No, Usted está cerca, ¿no? Pero no son la vigueta, digamos. Aquí es igual. las vigas. Es igual al espaciamiento de las vigas. Correcto. Vigas. ¿Quién? Espaciamiento de las vigas. Ahorita, el que me dijo primero me va a decir su nombre ahorita ya. Entonces, decimos que el espaciamiento de puntales en Z es igual al espaciamiento de las vigas. ¿Pero por qué? Porque fíjense ustedes que aquí nosotros tenemos calculado ya en el segundo paso el espaciamiento de las vigas, ¿no? Ahí, digamos. Ahí nosotros lo hemos calculado. Ese es el espaciamiento de las vigas. Espaciamiento de vigas. Y entonces aquí se puede observar que efectivamente es así. Como estos puntales apoyan, sirven de apoyo a las vigas, entonces en esa dirección, en dirección Z, automáticamente el espaciamiento de los puntales en Z es igual al espaciamiento de las vigas. Digamos. Esas vigas van a ir ahí dispuestas y cada una con puntal que las apoyan, ¿no? Entonces en esa dirección directamente hacemos esta igualación, ¿no? Por eso acá en el cálculo ustedes observan que para el espaciamiento de puntales en X no es necesario hacer ningún tipo de cálculo. Simplemente yo digo que el espaciamiento de puntales en Z es igual al espaciamiento de las vigas, los 105 centímetros que calculé aquí. Digo. Entonces ya he logrado mi cometido. Fíjense, ya yo logré lo que estaba buscando. Para este entramado de el vaciado que se va a realizar para una losa de 12 centímetros de hormigón armado, he calculado su sistema de apoyo. Primeramente, las viguetas, el tablero donde se va a vaciar directamente la losa, se apoya sobre estas viguetas, entonces he calculado el espaciamiento de esas viguetas necesario para garantizar que esa losa de 12 centímetros no vaya a fallar cuando se lo vacíe. Después esas viguetas se apoyan sobre estas vigas y también he calculado ese espaciamiento de esas vigas necesario para también garantizar que esas viguetas se vayan a apoyar de una manera adecuada en esas vigas. Y luego esas vigas descansan sobre estos puntales. Y también le he calculado el espaciamiento necesario de esos puntales para garantizar que eso se va a comportar de una manera correcta, tanto en dirección X, en esta dirección, como en la otra dirección perpendicular o en dirección Z, ¿no? Acá. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿no? De esa manera hemos evaluado o hemos calculado las separaciones de los sistemas de apoyo que va a tener una losa llena, como en este ejercicio, cuyo espesor tiene 12 centímetros. Bien, y luego de eso, un siguiente cálculo que nosotros podemos hacer es evaluar el puntal, ¿no? Porque el puntal ya va a tener una longitud definida, digamos. Entonces, a continuación vamos a verificar si para este puntal de 3 pulgadas por 3 pulgadas que nosotros estamos adoptando acá, es capaz de resistir la carga que le va a imponer el tablero cuando el hormigón se vacíe, o no es capaz de resistir esa carga, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a evaluar o calcular a continuación. Y acá eso es lo que vamos a hacer. Verificar la capacidad del puntal, dice, ¿no? O sea, la capacidad de carga y evaluar si resiste o no resiste. Entonces lo primero que hacemos es determinar la longitud del puntal. Y para determinar la longitud del puntal tenemos nosotros lo siguiente. Aquí lo vamos a acercar para verlo mejor. Primero, determinar esta longitud de acá, es decir, esta longitud. Aquí es igual, digamos, ¿no? Vamos a determinarlo. ¿Cuánto vale, digamos, ¿no? Entonces, para calcular esa longitud yo tengo como información lo siguiente. Tengo como información que desde el nivel de la cota cero, que es desde el piso, digamos, voy a tomarlo de aquí, de la cota cero hasta la cota superior de la losa, hay una altura o una longitud de 3.4 metros. Y aquí me lo dice, ¿no? Fíjense, esto es un signo de elevación. Por ejemplo, aquí la elevación es 0,0 porque esta es la cota cero.
Y acá la superficie de la losa hay una elevación de 3.4 metros, es decir, la altura es de 3.4 metros. 3,4 metros, ¿no? Ahí, digamos. Entonces, lo que a mí me interesa es simplemente la longitud del puntal, digamos, que podríamos denominar L', por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo como información, que hablábamos con ello, tengo como información que el espesor de esta losa, ese espesor de ahí, equivale a ¿cuánto? 12 centímetros, ¿no? Entonces, ese son los 0.12 que tenemos ahí, digamos. 0.12 metros o 12 centímetros que tienen acá. Y todo esto de aquí, vamos a poner igual acá, todo esto que viene, digamos, por debajo de la losa, se compone de lo siguiente. Primero tenemos el tablero, viene el tablero, que es donde se va a sentar directamente la losa de 12 centímetros. Ese tablero tiene un espesor de 1 pulgada. Vamos sumando, entonces ahí, ¿no? 1 pulgada. Luego, ¿qué viene debajo del tablero? Viene la vigueta, ¿no? Porque ese tablero se va a apoyar sobre la vigueta. Esa vigueta tiene una altura de ¿cuánto? De 3 pulgadas, ¿no? Y luego viene la viga, porque esa vigueta se apoya sobre la viga. Y la viga tiene una altura de 4 pulgadas, ¿no? Finalmente, entonces, esta L' va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a los 3.4 que estamos nosotros observando aquí, menos el espesor de losa, 0,12, menos la suma de estos tres, ¿no? El tablero, altura 1 pulgada, la vigueta, altura 3 pulgadas, y la viga, altura de 4 pulgadas, ¿no? O sea, sería 1 pulgada menos 1 pulgada más 3 pulgadas más 4 pulgadas. Que finalmente esa operación es la que me va a dar a mí la longitud del puntal, la longitud del puntal, y es lo que yo he hecho acá, fíjense. Aquí está el cálculo, ¿no? 3.4 menos el espesor de la losa, menos las alturas de los materiales que están por encima de ese puntal, que viene a ser tablero, 1 pulgada, vigueta, 3 pulgadas de altura, y viga, 4 pulgadas de altura, ¿no? Y obviamente esto aquí yo lo transformo en metros, 1 pulgada, 0,0254 metros. Finalmente, esa es la longitud de ese puntal, que se toma siempre con vínculos articulados, es decir, los extremos acá directamente se los toma siempre como articulados, ¿no? Aquí, articulado acá y articulado acá, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? Fíjense, se tiene que retar primero la losa de 12 centímetros que está por encima, pues, ¿no? 12 centímetros. Luego viene el tablero, 1 pulgada. Luego viene la vigueta, esta, 3 pulgadas. Y luego viene la viga, ¿no? Esta, 4 pulgadas. Y finalmente eso me da la longitud del puntal. Como le decía, articulado en ambos extremos ya. Y ese puntal tiene dimensiones 3 pulgadas por 3 pulgadas. Dice. O sea, es cuadrado. Es cuadrado de 3 pulgadas por 3 pulgadas. Y ahí está, ¿no? Y a continuación, teniendo eso ya, ustedes calculan la carga, ¿no? Que puede soportar aplicando lo que conocemos, digamos, ¿no? Calculan el área, la inercia con respecto a ambos ejes, el radio de giro. Con el radio de giro calculan la Evel-Test. Con esa Evel-Test clasifican ese puntal. Es una columna, obviamente. ¿Qué tipo de columna se considera? Aquí, de acuerdo a la Evel-Test, a mí me ha salido columna larga. Y una vez calculada, clasificada esa columna, puedo aplicar la fórmula primero para calcular la tensión crítica de pandeo, que es esta, y luego para determinar la carga máxima, ¿no? Multiplicando esa tensión crítica de pandeo
por el área, ¿no? El área de la sección, que son este valor de 56.25 que nosotros tenemos ahí, ¿no? Y ahí tengo la carga máxima que puede soportar ese puntal para no fallar, es decir, no puedo aplicar una carga mayor a esta porque si no va a fallar. Con esa carga máxima, a continuación veo cuál es la carga que le impone el tablero debido al peso de la losa de hormigón que se va a vaciar ahí. Entonces evaluemos a ver a qué corresponde. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos la carga. A ver acá, vamos a evaluar eso. Primero, tenemos la carga superficial actuando sobre todo el tablero, etcétera. Ahí, actuando sobre todo el tablero. Entonces, lo siguiente que yo tengo es las separaciones, de los puntales, ¿no? Las separaciones de los puntales. Separación en X, separación en Z. Esta, por ejemplo, era la separación en X. Y la otra es la separación en Z. La otra dirección, ¿no? Separación en Z. Vamos a decir acá. Separación en Z, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Acá, por ejemplo, los puntales, como están distribuidos en ambas direcciones, tanto en X como en Z, y van a formar tramos de la siguiente manera. Es decir, vamos a tener así, que lo voy a hacer con rojo. O sea, aquí, por ejemplo, entre este puntal y entre este y el otro que hay acá, tenemos, por ejemplo, un tramo, ¿no? Lo mismo sucede entre este y entre este y este, digamos, podemos decir un tramo de tablero, digamos. Entonces, lo mismo sucede con la unión de los puntales acá, la unión ahí y la unión acá, ¿no? Lo mismo vamos a tener entre este y este de acá, aunque obviamente aquí está un poco más, por cuestiones del dibujo, un poco más alejado, pero en sí son equitativos, ¿no? Es decir, están a la misma distancia. Ahí más o menos, ¿no? Los puntales en ambas direcciones formando tramos, ¿no? Así entre el espaciamiento o la distancia que hay entre ellos, ¿no? Entonces vamos a decir que nosotros tenemos que estimar cuál es el ancho de área tributaria o el ancho de carga para uno solo. Es decir, vamos a estimar ahí, ahí y ahí, digamos. Ahorita lo vamos a esquematizar esto, ¿no? Es decir, algo que se conoce como área tributaria. Aquí lo tenemos se lo vamos a poner. Aquí lo tenemos el puntal que vamos a agarrar en análisis, digamos, ¿no? Un puntal ahí rectangular y etcétera. Entonces, lo que queremos es calcular una carga concentrada o una carga puntual en ese puntal, digamos, una carga P, ahí, una carga P, puntual o concentrada, digamos, ahí, en ese puntal. Entonces, ¿cómo se calcula esa carga P o concentrada? Pues básicamente, esa carga P se calcula multiplicando la presión del tablero por el área tributaria, digamos. El área tributaria es esa área de influencia que ustedes observan aquí, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esa área tributaria? Pues de la siguiente manera. Si yo observo que, por ejemplo, entre esta distancia y esta hay un espaciamiento de puntal, que sería espaciamiento en X, y acá también
entre este y este hay espaciamiento en X. Y en la otra dirección, entre este y este, hay un espaciamiento en Z. Y entre este y este hay un espaciamiento en Z, ¿no? Entonces, como cada puntal va a tomar la mitad de un tramo, por ejemplo, aquí, este puntal de aquí en esta dirección X va a tomar la mitad de este tramo y la mitad de este otro tramo. Vamos a decir que esta dimensión que está aquí es igual a el espaciamiento de puntal en X, ¿no? Acá lo vamos a poner para que lo veamos mejor. Acá está, ¿no? Lo vamos a ver en una vista frontal, digamos. Eso mismo, ¿no? Ahí tenemos el área tributaria de influencia y aquí tenemos más o menos el puntal, ¿no? Ahí está. Queremos calcular cuál es este ancho, digamos. En dirección X primero. En dirección X. ¿A qué equivale este ancho? Pues equivale al mismo espaciamiento de puntal en X. Porque fíjense, dirección X. Yo le decía, entre este puntal y este de acá, la mitad de ese espaciamiento lo toma uno y la otra mitad lo toma el otro. Lo mismo sucede entre este puntal y este. La mitad de ese tramo lo toma uno y la otra mitad lo toma otro. Entonces, como yo tengo en cada tramo espaciamiento de puntal sobre 2, aquí sería espaciamiento de puntal sobre 2 y acá sería espaciamiento de puntal sobre 2. Entonces, eso me va a dar como resultado directamente un espaciamiento de puntal en X. Eso sería en dirección X. Evaluemos ahora en dirección Z. En dirección Z es lo mismo. Entre este puntal y este, la mitad del espaciamiento lo va a tomar uno y la otra mitad lo va a tomar el otro. Lo mismo sucede entre este y este, por ejemplo. La mitad del espaciamiento lo va a tomar uno y la otra mitad del otro. Entonces, en la otra dirección, esta dimensión de acá va a ser igual a directamente el mismo espaciamiento en Z. ¿No? Así de esa manera. Que finalmente, ese es el área tributaria que nosotros estamos evaluando ahí. Y está de acá, ¿no? Es área tributaria. Entonces, decimos que la carga puntual, esta carga concentrada o puntual que se va a ejercer sobre un solo puntual, estamos evaluando uno porque para lo demás va a ser lo mismo. La carga P puntual va a ser igual a la presión sobre el tablero por el área tributaria, pero esta área tributaria siempre va a ser equivalente a esto, espaciamiento de puntal en X por espaciamiento de puntal en Z, por espaciamiento de puntal en Z, siempre, ¿ya? Esta es la fórmula. Para calcular la carga que le impone el tablero donde se ha vaciado una losa de hormigón armado de 12 centímetros de espesor. Esta es la fórmula para calcular esa carga concentrada P que se le va a imponer ahí, ¿no? Y es por eso que acá en el cálculo ustedes ven esto. Es decir, la presión del tablero, que ya lo calculamos más arriba, 438 kilos por metro cuadrado, por el espaciamiento de puntales en X, que ¿dónde lo he calculado? Por aquí lo he calculado, ¿no? Aquí, 135 centímetros o 1.35 metros, por espaciamiento de puntal en Z, que ya hemos determinado que es esto, 1.05 metros. O sea, ahí ustedes observan 1.05 metros, ¿no? Y esa es la carga P puntual que le está llegando a un solo puntal, es decir, es la carga concentrada o puntual que le va a llegar a ese puntal impuesta por el tablero donde se ha vaciado una losa de hormigón, ¿no? Una losa de hormigón de 12 centímetros de espesor, una losa llena. Entonces ya con esa carga yo tengo que evaluar si es que ese puntal es capaz de resistir o no es capaz de resistir esa carga. Y digo lo siguiente, ¿no? Digo que sí es capaz de resistir, ¿no? Porque fíjense que
esto que es lo máximo que puede soportar el puntal, su capacidad máxima de carga, es menor a lo que le va a imponer el tablero con esa losa de 12 centímetros de espesor. Entonces decimos que lo máximo que resiste es mayor a lo que se le va a imponer. Entonces, ¿resiste? Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo máximo que se le impone o que se le puede poner a ese puntal es mayor a lo que se le va a imponer, ¿no? Listo, entonces, esto es lo que vamos a hacer por el día de hoy. La próxima clase ya vamos a ver encofrado para viga, encofrado para columna y encofrado para zapata. ¿Ya? Ahí vamos a quedar, ¿ya? Entonces, cualquier cosa yo les aviso al grupo.